Bueno, Juan Luis Manfredi, sos especialista de comunicación y de diplomacia global. Justamente dos aspectos que la crisis global está replanteando. ¿Cómo se ve desde Europa que nos llevan ya unas semanas de ventaja con relación a Latinoamérica de experiencia en la pandemia? Para mí lo más sorprendente de este nuevo fenómeno global ha sido la globalización del mismo, pero con efecto retardado. Es decir, lo vimos en China, luego pasó en Italia, luego en España, y todos hemos ido negando y pensando que a nuestro país no va a llegar, ¿no? Es Sí. una negación del fenómeno muy sorprendente. Desde México, en Brasil, Trump, todas esas 3 o 4 semanas de ventaja que podía haber tenido el continente pues no las ha utilizado o los ha aminorado como poco, ¿no? Negando el problema o, bueno, no dándole la importancia que tenía, ¿no? Cuando aquí lo que ya hemos aprendido a la fuerza es que una vez que prende la mecha de la pandemia es imposible pararla. Pero si consigues que no se encienda mucho, pues el efecto multiplicador es mucho más bajo. Por tanto, a mí este primer aprendizaje me ha sorprendido que creyéramos todavía y aquí el populismo ha sido especialista en esto, que cerrando las fronteras, que no sé lo que significa, la pandemia no llegaría, ¿no? Como si la pandemia tuviera pasaporte o nacionalidad o pidiera permiso para entrar en tu país. La pandemia viaja, por supuesto, en el turismo, pero también en los cargueros, en las grandes cadenas de producción, por supuesto, en los turistas que van y que vienen. Bueno, pues viaja sin pedir permiso. Por tanto, lo de cerrar fronteras funciona muy bien en ese discurso populista que en Europa ha triunfado absolutamente, en Francia, en Italia, en España, en Hungría, todos estos países han pedido cierre de fronteras y yo pues me manifiesto escéptico, ¿no? O sea, no sé lo que significa cerrarle las fronteras a un bichito que es microscópico, pero bueno, Y que es esto tiene microscópico y que viaja en el aire. y que viaja, bueno, de hecho ni siquiera sabemos por dónde viaja, si es por saliva, si es por contacto humano, si es porque lo tenemos en las uñas metido, o sea, no lo sabemos, pero cerremos las fronteras, que es un absoluto palabra, ¿no? Un concepto vacío y no un significante vacío, que diría el otro, que no aporta nada, pero que todo el mundo diga, ah, muy bien, cerremos fronteras y así evitaremos las pandemias. Esto sería la primera gran lección, yo creo, ¿no? Bueno, de hecho te cuento que aquí en Argentina hay alcaldes que están cerrando sus ciudades, le ponen así como vallas para que no ingrese la gente como si el aire. Sí, como, o sea, a mí esto es lo que me tiene realmente sorprendido, es decir, es una crisis, no sé si la primera gran crisis global o la primera gran crisis global en tiempo real con redes sociales, no mucho más que el ébola. Y resulta que todavía seguimos reclamando los remedios de la tribu, ¿no? De cerremos la frontera, pidamos el pasaporte y aquí no entra ni sale nadie sin permiso. Seguramente, y esto pues lo vamos viendo ahora, la pandemia ya estaba en diciembre, ya estaba en enero en tu país, en el mío y en todas Mm. estos. Lo que pasa es que no se ha manifestado hasta más adelante. Por tanto, lo de cerrar hoy la frontera, pues insisto, es una anécdota divertida, pero carente de rigor científico, de valor político y eso sí, tiene un enorme significado de comunicación pública, que es al fin y al cabo a lo que nos dedicamos, ¿no? Claro, pero fíjate que también es una medida que en su sobreactuación genera un impacto económico digamos, va a extender la pandemia más allá de los casos infectados. Digo, Sí, recordaremos. no hay ninguna duda de que yo esto lo he llamado la herencia del trumpismo intelectual, ¿no? Es decir, no sé si Trump va a ser reelegido o no, estará 8 años o los que sea, ¿no? Pero sí sé que ha dejado en herencia 2 o 3 ideas bastante malas para la convivencia global, ¿no? La primera sería precisamente la negación de la ciencia, ¿no? Esta negación del cambio climático que hemos visto tantas veces, ahora la negación de la pandemia, luego vendrá otra cosa. En segundo lugar sería la negación de la colaboración o de las alianzas multilaterales o cosas parecidas, ¿no? Es decir,
La OMS carece de medios porque no hemos puesto medios para la OMS, no porque no tengan en sí mismos, ¿no? Y eso es un grave problema. En tercer lugar, ese trumpismo intelectual tiene que ver con el hiperliderazgo y la sobreactuación. Eso está en López Obrador, que para mí me tiene fascinado en toda esta crisis, pero también en Bolsonaro, que insiste en que a él no le pasa nada y que él es intocable, ¿no? Pasa en España con Pablo Iglesias anunciando grandes medidas en rueda de prensa, a pesar de que él debería estar bajo cuarentena porque su pareja tiene el síndrome. O sea, es todo el rato sobreactuando, ¿no? En cuarto Y, y- lugar, nacionalismo económico, que son las barreras artificiales al comercio. Cerremos la India, cerremos China, cerremos Italia, como si eso tuviera algún valor más allá de seguramente empobrecer al de dentro, ¿no? Y en quinto y último lugar, muy interesante para nosotros, el malestar y la polarización social, ¿no? Hablar del virus chino tiene un significado muy claro. O hablar de la gente de Madrid, como ha pasado en España, donde aquí está el foco principal, con un ánimo claramente peyorativo, pues esos son los 5 elementos del trumpismo intelectual que a mí me aterran, ¿no? sí, y que se ven también en nuestros países, quizás con menos proyección global, como el caso de Bolsonaro, pero en algún momento todos cometen alguno de esos pecaditos. Eh, También venimos de una época en donde la comunicación tenía discursivamente ese poder totémico, ¿no? Esto está bien comunicado o mal comunicado, como si eso fuera el asunto. Y también me parece que este virus nos enfrenta a un desafío de que comunicar no alcanza, y menos cuando comunicas con el hiperliderazgo del pasado. Sí. ¿Cuál es, digamos, cómo ves el próximo paso, sobre todo, ¿no?, de las empresas, de las instituciones? O sea, ¿cómo se rearma la comunicación pública cuando pasó el tsunami? Mira, a mí hay una reflexión que me va a dejar la pandemia, que es la siguiente. Ya lo veníamos anunciando, que es la confusión entre transparencia y tiempo Mm, real, ¿no? mm, Comunicar mucho y en redes sociales no significa que eso sea transparente y ni siquiera significa que se esté comunicando bien. Lo que pasa es que genial. hemos vivido la burbuja de si el presidente tiene una cuenta de Twitter, ¿cómo va a mentir? ¿No? O cómo no nos va a contar en Twitter lo que él opina sobre la pandemia. Bueno, pues que yo recuerde, y no soy para nada especialista en la disciplina, el virus primero tenía 14 días de incubación, luego 24, ahora se puede ser asintomático, es decir, no lo sabemos. Por tanto, no hace falta que el hiperlíder me cuente en tiempo real lo que está haciendo, porque ni siquiera sabemos si lo que está haciendo es positivo para la economía, ¿no? A mí me parece, quizás es otra tendencia de esas de fondo, llevándomelo al ámbito privado, que las empresas van a tener que dar un salto, van a tener que dar un apoyo, van a tener que empujar en una dirección, porque esta crisis, decíamos al principio, es distinta a las anteriores. Es un shock de oferta total. Significa que hemos cerrado la fábrica y que no hay nadie produciendo y no hay nadie comprando. Por Mm, tanto, eso es totalmente distinto a un shock de demanda o a un shock por hiperacción perdón, por sobrefinanciación privada, ¿no? Cuando uno tiene una hipoteca más grande de la que puede pagar, para entendernos. Esto es distinto, simplemente tú como yo estamos en casa y no podemos salir. Por tanto, si no puedo salir, no puedo comprar un coche, no puedo ir al supermercado más que puntualmente a comprar un poco de pan y corriendo para casa. Bien, las empresas van a tener que empezar a hacer, aquí llámalo como tú quieras, nosotros le llamamos propósito, otros le pueden llamar misión, otros le pueden llamar visión, otros le pueden llamar capitalismo consciente, capitalismo compartido. El foro de Davos habla de la era Greta Thunberg, ¿no? Es decir, de repente las empresas tienen que participar en la recuperación económica, tienen que dar apoyo, tienen que mantener a sus empleados, tienen que hacer un compromiso, que es la parte que es, quizás es la que no les gusta ni a las empresas ni a los estamentos políticos, que es, tienen que hacer cosas distintas de las que venían haciendo, no comunicarlas,
sino empezar a hacer cosas distintas. No despedir a nadie por causa de la crisis. No despedir a nadie, mantener la producción e intentar aguantar los precios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ahí también es verdad que es donde el Estado y la política pública tiene que ser generosa en el ámbito fiscal, tiene que ser generosa en no apretar ahora precisamente subiendo los impuestos, cuando a lo mejor en casa de cada uno de nosotros, pues de repente va a aparecer alguien que se queda en el paro o que entra en un proceso de reducción de salarios. Por tanto, no es el momento de aplicar subidas de impuestos a las clases medias. No es el momento. Bueno, aquí ya enumeraste un montón de acciones mucho más eficientes que los mensajes de las comunicaciones tradicionales, ¿no? Creo que también es un momento de pensar menos en mensajes y más en hechos concretos, ¿no? Aquí los hechos relevantes para la comunicación pública, pues hay dos o tres que están muy claros. Uno es, en España hemos descubierto que se puede teletrabajar y no pasa nada. Eso significaría un enorme ahorro en producción de costes. Es un enorme ahorro en transporte, es un enorme ahorro en consumo de energía. Las empresas esto lo tienen que aplicar ya y lo van a aplicar a la fuerza. Esto lo puedes llamar también transformación digital. Hay un montón de servicios y de productos que en su naturaleza digital aportan quizás más valor que el hecho físico de cruzar la calle e ir a hacer no sé qué asunto o gestión, ¿no? Yo creo que la La pandemia, educación misma. sí, yo mismo te anunciaba, ¿no? Vengo de dar clase 1 hora y media con un compañero sueco al que le he pedido que intervenga. Pues esto no lo puedo hacer a diario. Claro, sí, sí, Pero esto me obliga y como me obliga, yo pienso que quizás la pandemia va a ser un gran, no sé si acelerador de grandes cambios, sí. pero si tu trabajo o el mío no aporta mucho valor, ahora sí que estaría temblando, porque llevamos 2 o 3 o 4 semanas, depende del país y lo que nos queda, en lo que se va a notar, pues yo lo decía al revés, ¿no? No se va a notar tu ausencia y eso es un problema. Eso es un gran problema. Genial, me quedo con esta reflexión que es súper relevante para también nuestra situación. Espero que la pandemia nos vuelva a encontrar también en una charla y en la pospandemia pensando cosas para recuperarnos de esto. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti, Adriana.